Hola, nuevamente mi equipo que está conformado por José Rodrigo, Leslie Tatiana y Joana María, les vamos a contar acerca sobre el principio de subsidiariedad según la doctrina social de la Iglesia. Para iniciar, debemos conocer qué significa subsidiariedad. Es un principio que sugiere que las decisiones deben ser tomadas a nivel local por entidades más cercanas a las personas afectadas, en lugar de ser un nivel centralizado o gubernamental. Esencialmente promueve la descentralización y la autonomía en la toma de decisiones. En cuanto a la apropiación local, se refiere al proceso en el cual una comunidad o grupo adopta y adapta sus conceptos, prácticas o recursos externos, integrándolos en el concepto cultural, social, económico, de manera significativa y sostenible. Es un aspecto importante en el desarrollo comunitario y la implementación de políticas o programas. Un dato curioso es que según la doctrina social de la Iglesia, el principio de subsidiariedad sostiene que las decisiones deben ser tomadas a nivel más bajo de la sociedad, siempre que sea posible y apropiado, que implica que las instituciones superiores deben intervenir solo y únicamente cuando las inferiores no pueden lograr el bienestar por sí solas, que promueven la autonomía, la responsabilidad local, equilibradas con el apoyo y coordinación a niveles más amplios cuando sea necesario. ¿De qué manera influye esto en la sociedad? Entonces influye en empoderamiento local, fortalece la participación y responsabilidades en la toma de decisiones, descentralización que facilita la descentralización del poder y la autoridad, permitiendo una distribución más equitativa del mismo y una mayor adaptación a las necesidades y características específicas de cada lugar. Eficiencia, al permitir que las decisiones sean tomadas más cerca de las personas afectadas. Pueden encontrar soluciones más eficientes, efectivas a los problemas locales, evitando la burocracia, la rigidez de las estructuras centralizadas. A continuación daremos respuesta a algunas preguntas que nos surgen alrededor de este tema. Primera pregunta. ¿Cuáles son los problemas estructurales que busca resolver la propuesta de alternativa al desarrollo? Ok, la propuesta de alternativa al desarrollo busca abordar una serie de problemas estructurales presentes en los enfoques tradicionales del desarrollo económico y social. Podemos nombrar algunos de ellos. Empezar, por ejemplo, la dependencia económica, la desigualdad social, el deterioro ambiental, la imposición cultural y por último, así resaltando los más relevantes, la falta de participación y empoderamiento. Estas alternativas buscan abordar estos problemas promoviendo enfoques más inclusivos, sostenibles y culturales. El bienestar humano y ambiental sobre el crecimiento económico a corto plazo a menudo enfatizan la participación comunitaria y equidad, donde la conservación ambiental y el respeto por la diversidad cultural es una de las partes más principales en nuestro entorno. Teniendo en cuenta todas estas problemáticas o estos problemas estructurales, estamos dando solución a la parte más importante para un desarrollo social y económico que nos va a favorecer más adelante. Segunda pregunta. ¿Qué actores intervienen en cada una de estas iniciativas? ¿Qué rol ejercen en la ejecución del proyecto o iniciativa? Es posible evidenciar un rol activo de los actores domésticos y con ello una apropiación local de la alternativa al desarrollo.
Bueno, de acuerdo al caso que se aplica el principio de subsidiariedad. Esto establece que las decisiones deben tomarse a nivel local siempre que sea posible y solo deben de ser delegados a nivel superiores de gobierno cuando sea necesario para abordar problemas, claro está, que excedan la capacidad de las autoridades locales. Ahora, ¿cómo se evidencia la capacidad de agencia de la comunidad en la que propone la alternativa al desarrollo? Se puede evidenciar de varias maneras. Por ejemplo, participación en la toma de decisiones, control y gestión de recursos, implementación de monitoreos, empoderamiento y capacidad de liderazgo. Son evidencias muy claras y muy de resaltar, ya que teniendo, digámoslo así, este tipo de evidencias o estas capacidades, porque digamos así son capacidades que tiene uno como ser humano, podemos tener una capacidad de desarrollar proyectos o de poder salir adelante. Ahora, por lo tanto, cuando una alternativa de desarrollo realmente incorpora el principio de subsidiariedad, se garantiza que la comunidad local tenga un papel central y activo en todas las etapas del proceso. Esto promueve una mayor autonomía, empoderamiento, capacidad de agencia para la comunidad, lo que a su vez aumenta la probabilidad en los proyectos sean sostenibles y exitosos a largo plazo. Ahora, con respecto a, digamos así, de la subsidiariedad, esto nos promueve la dignidad de cada persona, nos lleva a desarrollar muchas cosas como expresiones colectivas, a tener más en cuenta muchas expresiones. Tercera pregunta. ¿El caso aplica el principio de subsidiariedad? ¿Cómo se evidencia la capacidad de agencia de la comunidad en la que propone la alternativa al desarrollo? Justifica la respuesta. Bueno, de acuerdo al caso que se aplica el principio de subsidiariedad. Esto establece que las decisiones deben tomarse a nivel local siempre que sea posible y solo deben de ser delegados a nivel superiores de gobierno cuando sea necesario para abordar problemas, claro está, que excedan la capacidad de las autoridades locales. Ahora, ¿cómo se evidencia la capacidad de agencia de la comunidad en la que propone la alternativa al desarrollo? Se puede evidenciar de varias maneras. Por ejemplo, participación en la toma de decisiones, control y gestión de recursos, implementación de monitoreos, empoderamiento y capacidad de liderazgo. Son evidencias muy claras y muy de resaltar, ya que teniendo, digámoslo así, este tipo de evidencias o estas capacidades, porque digamos así son capacidades que tiene uno como ser humano, podemos tener una capacidad de desarrollar proyectos o de poder salir adelante. Ahora, por lo tanto, cuando una alternativa de desarrollo realmente incorpora el principio de subsidiariedad, se garantiza que la comunidad local tenga un papel central y activo en todas las etapas del proceso. Esto promueve una mayor autonomía, empoderamiento, capacidad de agencia para la comunidad, lo que a su vez aumenta la probabilidad en los proyectos sean sostenibles y exitosos a largo plazo. Ahora, con respecto a, digamos así, de la subsidiariedad,
Esto nos promueve la dignidad de cada persona, nos lleva a desarrollar muchas cosas como expresiones colectivas, a tener más en cuenta muchas expresiones. Ok, ahora con respecto al caso que digamos así que tuvimos en cuenta, que fueron las innovaciones sociales para la equidad y la inclusión social. Ese caso es el caso del minuto de Dios. Esto nos da a entender, como dice la frase, una comunidad fraternal, libre y ordenada para dignificar al hombre. Esto nos está dando a entender el valor que se tuvo o que tuvieron los primeros seres humanos que tomaron la iniciativa, digamos así en este caso, el padre Rafael. No tuvo como objetivo construir casas, sino organizar un nuevo modelo de vida social, lo que nos está comentando en el libro, no haber deseado, sino ante todo aliviar angustias o remediar necesidades temporales, sino dignificar hombres. Pensó en hacer una comunidad autosostenible que viviera los recursos institucionales necesarios para lograr el desarrollo de las personas que allí vivían, ya que vivían en un concepto de mucha pobreza, donde de la mano del Padre y de la voluntad de cada persona fueron empezando a construir o a tener un desarrollo fundamental para los mismos seres humanos o para nosotros mismos, digámoslo así, o esas personas. También fue fundamental para la corporación del Minuto de Dios, el cual según sus estatutos se entiende según la definición que ofreció en ese entonces el Papa Pablo VI, que era la corporación del Minuto de Dios, incorporó en sus estatutos el paso para cada uno y para todas las condiciones menos humanas a condiciones más humanas. O sea, nos están hablando que en ese entonces eran unas condiciones muy deteriorables, digámoslo así, en las que hoy día tenemos facilidades que en ese entonces no teníamos o no tenían. Entonces era un desarrollo que tuvieron que ejercer precisamente. Esto fue lo que el padre empezó a buscar para los residentes de esos barrios, los que empezaron a vivir ese desarrollo de cada barrio o de cada casa o de cada construcción, que fue un inicio de mucho valor. Y así en ese capítulo nos da a entender todos esos inicios y cómo se fue desarrollando día tras día con el valor de cada persona, el empuje, la fuerza que el mismo padre en ese entonces le daba a las personas, la entrega que tenía cada persona con el fin de poder salir de esa situación de, digamos así, de pobreza que vivían muchas personas, en un gran deterioro de las condiciones de vida, bajos niveles educativos. Entonces, la falta de formación para el trabajo urbano, la migración y pobrezas, además esa mano de obra en esa década de los 50 más o menos, era en su gran mayoría una mano de obra, digamos así, no calificada. Esa mano de obra era más dedicada al campo. Entonces, imagínense, no sé entonces en qué situación era la que se vivían. Ahora, las personas que llegaban ahí era un motivo más aún para el padre a iniciar la construcción o el seguir desarrollando, a iniciar el barrio
que en ese barrio fue el Minuto de Dios, y seguir adelante con ese desarrollo, seguir empujando ese desarrollo para salir adelante y darle, digámoslo así, a cada persona lo que necesariamente necesitaba para vivir más humano, como lo hice ahí en el capítulo del libro. Entonces, así poco a poco se fueron llevando, y esto es lo que nos da a entender este capítulo o esta parte del libro, que es muy llamativo a su vez, ya que nos da a entender el valor que hicieron esas primeras personas junto de la mano del Padre y la voluntad de Dios, obviamente, para poder salir y ser un barrio de resaltar, tanto desde lo inicial hasta el desarrollo final o de lo que va saliendo. Para finalizar, podemos concluir que la subsidiariedad contribuye a una sociedad más participativa, adaptable y solidaria, donde se promueve el bien común a través de la colaboración y el respeto por una autonomía local. Gracias.